Sí. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Ustedes pueden ver la planilla de Excel de la unidad de bienes de uso. Sí, se ve. ¿Se ve en pantalla? Bueno, entonces vamos a empezar con este trabajo número 5, contabilización de las bajas. ¿Sí? No es el mismo que hicimos la pasada, ¿no? No, este es otro. Bien. Bueno, el planteo catedral, Sociedad con Mantita con Acciones, decidió renovar totalmente sus maquinarias y equipos al efecto con fecha 13 de enero del 2000, efectuó las siguientes operaciones. Sí, perdón, este ya hicimos. La clase pasada. Vamos a nuevo. Me dijo, este ya hicimos, profe. ¿No? ¿No tuvieron la clase pasada? Profe, no se le ¿Eh? escucha bien. Se le escucha cortado, profe. Ah, acortado, no sé cómo vamos a hacer porque eso es problema de conexión. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. A ver, probando, ahora se escucha mejor. No, ¿Se ahora no. escucha? Hola. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí, ahora no. O sea, es intermitente. Claro. Sí. A ver, voy a probar con otro auricular. Hola. Estoy probando con otro auricular, ahora se escucha mejor. Sí, se le escucha Sí, mucho mejor. ¿Sí? Bueno, de cualquier manera voy a sacar el video por si es problema de conectividad, ¿sí? Si yo detengo acá, ustedes igualmente pueden ver el Excel, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve. ¿Se puede ver el Excel? ¿Sí? Bien. Entonces trabajamos así a ver si la conexión mejora. Bueno, entonces vamos a ver el trabajo número 6, reemplazo de bienes de uso. Objetivo, conocer el tratamiento contable del reemplazo de los bienes de uso, como así determinar, según el caso, los resultados provocados por este tipo de operaciones. Bien. Planteo, la empresa Futuro SRL decide reemplazar un bien de uso, que en este caso es una maquinaria, de la que dispone de la siguiente información. Tenemos el valor de origen, ajustado al cierre del ejercicio anterior, 12.000. Amortizaciones acumuladas, ajustadas al cierre del ejercicio anterior, 4.000. Resultados diferidos, ¿sí? Del ejercicio anterior. Y nos reconocen por la misma la suma de 10.000 pesos.
Vamos a dejar un poco el tema de lado de estos resultados del ferido, lo vamos a dejar de lado, vamos a tomar en cuenta solamente el valor de origen y la amortización acumulada. Bien, nos reconocen, es decir, que este es el valor de toma, 10.000. Se entrega por otra que reemplazará, cuyo costo asciende a 19.000. La diferencia se cancelará con un crédito prendario a 6 meses sin interés. Gastos adicionales de la operación, tenemos fletes 350 y seguros 1.500, que se abonan tanto los fletes como seguros en efectivo. Se realizan los siguientes costos de montaje hasta la puesta en funcionamiento. Tenemos materiales existentes en el almacén, 300, y mano de obra de personal propio, 200 pesos. El bien tendrá, al final de su vida útil, que es de 10 años, un valor de recuperación o de recupero de 5.000 pesos. Se solicita registrar las operaciones indicadas. Bien, como les dije, esta parte no la vamos a tener en cuenta por ahora, ¿sí? Porque nos va a complicar un poco y no es el punto. Quiero que entiendan el tema del valor de origen y la amortización acumulada. En el ejercicio anterior habíamos ajustado el valor de origen desde el origen propiamente dicho. Yo les había aclarado que esto era porque la maquinaria y la amortización acumulada no fueron ajustadas, es decir, no se hizo el ajuste por RECPAM hasta el cierre del ejercicio anterior. Pero normalmente nosotros tomamos valores que ya están ajustados al cierre del ejercicio anterior y por lo tanto están ajustados al inicio de nuestro ejercicio. Entonces, estos dos valores, tanto la amortización de origen, el valor de origen y la amortización acumulada, ya están ajustadas al cierre del ejercicio anterior. Hay que ajustarlos simplemente hasta la fecha del reemplazo, ¿sí? Que en este caso, estoy buscando la fecha de reemplazo, parece que era en enero. Y me están faltando los coeficientes. ¿Ustedes tienen estos coeficientes como datos? Si no, les voy a pedir que los anoten. El coeficiente de diciembre del año anterior, perdón, de junio, que es la fecha de la venta, y el coeficiente de diciembre. ¿Los tienen? No, profe, no. No, profe, Yo por lo menos no. yo tampoco no tengo. Bueno, se ve que el práctico en el enunciado no tenía, entonces le agregamos, ¿sí? En forma manual, coeficiente de junio y coeficiente de diciembre, por favor. Le agregan como dato al práctico. Bien. En principio tenemos un primer valor residual determinado por el valor que ya estaba ajustado al inicio de este ejercicio, que es la diferencia entre el valor de origen y la amortización acumulada al inicio. Recuerden que por lo general, si la amortización es año de alta, el año de baja o del reemplazo ya no se calcula. En este caso, este ejercicio ya no se va a calcular la amortización. Entonces, el valor residual que tenemos al momento de la baja, a valores históricos, es decir, a valores de inicio del ejercicio, es de 8.000, ¿sí? Comparándolo con el valor de toma, que era 10.000, el valor que nos tomaban el bien de uso, esto nos daría un resultado por venta de 2.000 pesos. En principio tengo desarrollado el práctico en dos formas, digamos, de determinar
a valores históricos cómo quedaría el resultado de la venta, como para que ustedes puedan ver la diferencia. ¿Sí? Y tengo luego el ajuste calculado para que podamos determinar el resultado por venta de bienes de uso a valores ajustados. Bien, en este caso tenemos que determinar el valor de incorporación al activo de la nueva maquinaria. ¿Sí? Fíjense, tenemos el costo de 19.000 más gastos necesarios, el flete 350, el montaje 300 y 200 pesos de mano de obra propia. Estos 300 y 200 pesos son gastos necesarios para la puesta a punto de la maquinaria, por más de que sean con materiales y mano de obra que es propia de la empresa. ¿Sí? El seguro, en principio, este seguro de 1.500 no nos dice si fue un seguro por el transporte, ¿sí? O es más bien el seguro de la maquinaria durante todo el ejercicio. Pero por los importes, o sea, comparándolo con el flete, consideramos que si fuera el seguro del flete no podría ser mayor al costo del flete, ¿sí? Entonces consideramos que este seguro en realidad es un seguro anual, ¿sí? Que es un gasto independiente de la maquinaria, ¿sí? Entonces este seguro lo vamos a considerar como gasto. Mientras que como costo y por lo tanto incorporado al valor de incorporación al activo, vamos a tener el costo, recuerden siempre que esto es a valores de contado, ¿sí? Es decir, neto de componente financiero implícito y neto de IVA. ¿Sí? El costo dice 19.000. Entonces este es el valor neto. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta de que esto sea neto de IVA y neto de intereses. ¿Sí? Ese valor de costo. Entonces a eso le sumamos el flete, que es gasto necesario, y los gastos de montaje, que habíamos dicho que eran 300 de materiales y 200 de mano de obra. Perdón, acá. Por lo tanto, tenemos estos tres valores, ¿sí? Perdón, estos cuatro valores que vamos a sumar: el costo, el flete, el seguro y el montaje. Costo, flete, montaje, mano de obra y montaje materiales. ¿Sí? Si lo vemos acá en el enunciado, tenemos el costo 19.000, fletes 350, el seguro dijimos que no, materiales para la puesta a punto 300 y mano de obra de personal propio 200. Vamos entonces a incorporar la maquinaria por este valor de incorporación 19.850, ¿sí? Vamos a dar de baja la amortización acumulada de la maquinaria por lo que estaba calculado hasta el origen, 4.000. El IVA crédito fiscal de la maquinaria. El gasto de seguro, que dijimos que es un gasto aparte. El IVA, fíjense, de tener en cuenta que es solamente sobre los 19.000, ¿sí? No van a calcular el IVA sobre todo el valor de incorporación, porque el valor de incorporación tiene otros conceptos que no tienen IVA. La maquinaria entera la damos de baja por el valor histórico, digamos, al inicio del ejercicio. Y el resultado de la venta histórico que nos dio de 2.000 pesos. ¿Cómo pagamos esto? Pagamos con caja. Dijimos el flete y el seguro pagamos con caja. Acreedores, es decir, lo que le vamos a quedar debiendo por maquinaria, ¿sí? Se cancelaron un crédito prendario 6 meses sin intereses. Entonces, esto es acreedores, bienes de uso. 10.980, ¿de dónde sale 10.980? Acá tienen el cálculo.
que es el valor 19.000 más el correspondiente IVA, es decir, el valor total de compra de la nueva maquinaria, y por este lado lo que le restamos es el valor de venta. Ese valor de venta tiene también en cuenta el IVA débito fiscal. Es decir, estamos sumando los 10.000, no sé dónde lo está tomando, acá, los 10.000 que nos reconocen como toma, más el IVA débito fiscal sobre esos 10.000, ¿sí? Entonces este es el total de la venta. Comparamos los dos totales y esto es lo que en definitiva le vamos a pagar al acreedor, ¿sí? En 6 cuotas dice sin interés. Bien, los 300 pesos de materias primas y materiales que utilizamos, estos que dicen existentes en el almacén, nosotros lo activamos al costo de la maquinaria, pero ahora tenemos que acreditar la cuenta materia primas o materiales, dependiendo del caso, según la empresa, porque estos materiales ya estaban dados de alta en el stock de la empresa, ¿sí? Entonces, acreditamos materia prima o materiales, ¿sí? Dependiendo de dónde estén cargados, ¿sí? Esos bienes, materias primas o materiales. Respecto a la mano de obra, que es el personal propio de la empresa, nosotros también vamos a acreditar mano de obra directa, ¿sí? Porque es mano de obra que ya es de la empresa, es decir, a la empresa no le va a pagar adicionalmente por esta puesta a punto, sino que va a estar incluido dentro de lo que es el costo de la mano de obra. Entonces, materia prima y mano de obra directa lo acreditamos de lo que la empresa ya tiene disponible para su producción. El IVA débito fiscal, dijimos que estos es el 21% de los 10.000, ¿sí? Y este sería el ejercicio de reemplazo, ¿sí? De compra y reemplazo, teniendo en cuenta los valores históricos al inicio de la maquinaria anterior y su amortización acumulada, ¿sí? Esto es, digamos, sin hacer previamente el ajuste. Y al cierre, lo único que haríamos es la amortización acumulada de este valor de incorporación, ¿sí? Tomamos el valor de incorporación para el cálculo de la amortización, tomamos el valor de incorporación al activo, le restamos ese valor de recupero que decía 5.000 pesos, ¿sí? Y este valor, que es el valor amortizable, lo vamos a dividir en 10 años de vida útil. Entonces, esto nos da una amortización de 1.485. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendieron todos los cálculos? Esto estamos haciendo todavía a valores históricos. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguno. Por mí. ¿Los demás? ¿Se entendió? Sí, profe, se está entendiendo. Sí, profe, Sí, vamos profe, bien. se entendió. Bien. Lo que más me interesa que ustedes se fijen, porque es distinto en este práctico, es el tema de la materia prima y de la mano de obra directa, ¿sí? Cuando ustedes utilizan para la puesta a punto materia prima o mano de obra directa de la empresa, es decir, no me genera un costo adicional externo, ¿sí? Es decir, no le tengo que pagar a alguien más. No es una mano de obra que yo tengo que pagar con efectivo, ¿sí? O, no sé, con banco, con cheque. Ni tampoco son materiales que tengo que comprar, son materias primas y material y mano de obra que ya están en la empresa. Pero tampoco puedo decir que porque ya están en la empresa no forman parte de ese valor de incorporación al activo, ¿sí?
porque para la puesta a punto yo necesité utilizar esos materiales que seguramente se desperdiciaron, ¿sí? Y esa mano de obra que la tuve que sacar de su tarea habitual para realizar la puesta de esta manera. Por ese motivo es que nosotros acreditamos esta materia prima y la mano de obra directa y lo cargamos al costo de la maquinaria, ¿sí? O sea, dentro de estos 19.850 están estos 500. ¿Se entendió? Esa es la única, digamos, diferencia con respecto al práctico anterior. Y por eso quería recalcarlo de nuevo. Bien, si tomamos entonces, ahora sí, los coeficientes de ajuste, ¿sí? Nosotros tenemos, suponiendo que el reemplazo fue en junio, ¿sí? Tenemos un coeficiente de 1,1. Entonces, antes de realizar el asiento de venta y reemplazo, lo que vamos a hacer es ajustar tanto el valor de la maquinaria como su amortización acumulada, ¿sí? En este caso, esta es la maquinaria y esta es la amortización acumulada. Yo les recalco por las dudas, parece obvio, pero lo que se ajusta es la amortización acumulada, que es una cuenta patrimonial, ¿sí? Es una cuenta regularizadora de la cuenta maquinaria. No estamos ajustando, en este caso, la cuenta de resultados amortizaciones, ¿sí? Yo lo aclaro porque a veces, en principio parece obvio, pero después hay algunos que han cometido el error de ajustar la maquinaria, la amortización acumulada maquinaria y también la cuenta de resultado de amortización, ¿sí? La cuenta de resultado de amortización hasta ahora acá no tiene nada que ver, porque esto es lo que traemos del ejercicio anterior. Y la amortización de este ejercicio recién va a ser en diciembre, o sea que a junio, que es la fecha de la venta, yo todavía no tengo amortización como cuenta de resultado. Solo ajusto la patrimonial y la regularizadora. Siempre ajusto por el mismo coeficiente. Recuerden esto. La cuenta regularizadora va de la mano de la cuenta principal, así que siempre se van a ajustar por el mismo coeficiente. ¿Bien? Solo que la regularizadora tiene saldo acreedor, por ser regularizadora, entonces va en negativo para el cálculo. Ajustamos las dos por 1,1, 12.000 ajustado por 1,10 me queda 13.200 y 4.000 me quedan 4.400. Lo que me da un RECPAM de 1.200 para la maquinaria y de 400 negativo para la amortización acumulada. ¿Sí? Entonces, esto me da un RECPAM en total de 800. Y lo primero que vamos a hacer, entonces, es el ajuste de esa maquinaria que todavía no salió de la empresa, ¿sí? Todavía la vamos a ajustar antes de sacarla en la venta. Entonces, ajustamos la maquinaria por el RECPAM 1200 y ajustamos la amortización acumulada por el RECPAM 400. Ven que es saldo acreedor, por eso está con saldo negativo. Y esto me da un RECPAM positivo de 800, que es el que calculamos acá. Luego de haber hecho el ajuste, recién ahí entonces vamos a hacer el mismo asiento que hicimos acá, pero ahora a valores ajustados, ¿sí? La maquinaria ingresa ya a un valor correspondiente a ese momento, es decir, que la maquinaria no tenemos que ajustarla todavía. Acá está el ajuste, pero este va a ser el ajuste al cierre, ¿sí? Para que no se confundan. Al principio la maquinaria ingresa por el mismo valor, ¿ven? 19.850, el mismo valor que habíamos determinado. Ahora, la amortización acumulada de la maquinaria va a salir por su valor ajustado, 4.400, que si nosotros vemos acá, nosotros teníamos, esto es lo que teníamos al inicio, 4.000 teníamos al inicio, ahora hicimos recién el ajuste por 400 acá, ¿sí? Nos quedó en 4.400. Y ahora cuando hagamos la baja, esto nos va a quedar en 0 la amortización acumulada de la maquinaria. Bien, entonces tenemos amortización acumulada 4.400, el IVA, crédito fiscal, ¿sí? Fíjense que es el mismo que habíamos calculado porque se calcula sobre los 19.000, es el mismo valor. El gasto de seguro también es el mismo valor. Y luego tenemos la maquinaria que se va a dar de baja, que es la maquinaria anterior. Esta sí la vamos a dar de baja por su valor actual, ¿sí? Por su valor actual. Si vemos en el mayor, esto es lo que teníamos al inicio. Este es el ajuste del RECPAM
y este es el valor que vamos a dar de baja acá. ¿Sí? De tal manera que hasta acá, esto que está pintado, me va a quedar en cero tanto la maquinaria como la amortización acumulada. Entonces, damos de baja la maquinaria en 13.200 y fíjense que me va a variar el resultado de la venta. ¿Por qué me va a variar el resultado de la venta? Porque a mí me dieron como valor de toma 10.000, ¿sí? ¿Cuál es mi nuevo valor residual? Ahí, acá. Este es mi nuevo valor residual. Valor ajustado a la maquinaria menos el valor ajustado a la amortización acumulada, 8.800, ¿sí? Y si calculo ese 8.800 comparado con los 10.000 del valor que me reconocen por la maquinaria, entonces me queda un resultado por la venta de 1.200. Es decir, 10.000, se los dejo anotado acá, menos 8.000, vamos a poner con la fórmula, menos 8.800, ¿sí? Este es el valor residual, entonces, perdón, el resultado de la venta, ¿sí? De la maquinaria. 10.000 contra su valor residual ajustado. Valor de toma, valor residual ajustado. Entonces, el resultado de la venta es 1.200. Fíjense que acá el resultado de la venta, valores históricos, me había dado 2.000. Con menos, a veces incluso puede transformarse en negativo. Bien, con respecto a caja es lo mismo, pagamos. ¿Qué pagamos con caja? El seguro y el flete. Al acreedor le debo exactamente lo mismo que había determinado acá. El valor total de la compra, es decir, el valor neto más el IVA, y el valor total de la venta, es decir, los 10.000 más su correspondiente IVA. Es decir, a los acreedores, al acreedor bienes de uso, le voy a deber 1.890. La materia prima y la mano de obra, lo mismo que había explicado en el asiento anterior, y el IVA débito fiscal sigue siendo también el mismo con respecto al asiento anterior. Entonces, fíjense que los valores que se van a modificar, no sé por qué está pintado, los valores que se van a modificar son el de la maquinaria a su valor ajustado, el de la amortización a su valor ajustado, y el resultado de la venta, que me va a dar diferente comparado con el valor de toma. Los otros valores que están sin pintar en amarillo son iguales al asiento a valores históricos. Bien, al cierre, fíjense que acá en al cierre solamente hicimos la amortización acumulada. En este caso, al cierre, lo que vamos a hacer es primeramente ajustar la maquinaria antes de hacer la amortización acumulada. Entonces vemos acá al cierre, la maquinaria por valor de origen 19.850, lo ajustamos por 1,5, que es el coeficiente, a diciembre, y nos da un valor actual de 29.775 y un RECPAM de 9.925. Por otro lado, y solamente a los efectos del cálculo, vamos a ajustar estos 5.000 que decía acá, valor de recuperación 5.000, los vamos a ajustar, es decir, los vamos a calcular, pero no los vamos a contabilizar, porque lo vamos a ajustar solamente a los efectos de hacer el cálculo de la amortización, ¿sí? Entonces, ajustamos este valor de recupero por el mismo coeficiente y me da 7.500, pero no contabilizo el RECPAM porque no voy a hacer un ajuste de este valor, es simplemente para poder calcular el valor amortizable. Entonces, ¿qué es lo que ajustamos? Los 9.925. Maquinaria a RECPAM por 9.925. Y luego voy a hacer el cálculo de la maquinaria. Se lo voy a desglosar acá. Tenemos el valor de la maquinaria ajustado al cierre
¿sí? ¿Dónde lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar de el valor histórico ajustado, 29.775, ¿sí? A ese valor le vamos a restar el valor de recupero, también ajustado, es decir, vamos a restar este valor, 7.500. Entonces, este es el valor amortizable. ¿Sí? Ahora, a ese valor yo lo tengo que dividir en 10 años. ¿Sí? Es decir, este valor dividido 10 años me da 2.227,50 la amortización del ejercicio. ¿Por qué ajusto este valor para que sea representativo del porcentaje de recupero que estimó la empresa en su momento? Si no, el 5.000 me va a quedar a valores históricos, es decir, a moneda de inicio del bien, que en este caso fue junio, mientras que el bien ya está a moneda de cierre. Es decir, si no lo ajustara, voy a estar restando 5.000 pesos que está a valores históricos con respecto a un valor que ya está ajustado a fecha de cierre. ¿Sí? Entonces, todos los ejercicios yo voy a tener que volver a ajustar este valor de recupero, es decir, el año siguiente voy a ajustar este valor y voy a ajustar de nuevo el valor de recupero, o bien lo que puedo hacer es establecer un porcentaje, ¿sí? Es decir, en vez de restar 5.000, calculo el porcentaje que corresponde a 5.000 con respecto a el valor del bien, ¿sí? Y entonces todos los años, en lugar de ajustar el valor de recupero, lo que hago simplemente es determinar ese porcentaje como valor de recupero. Para obtener el valor amortizable de manera correcta y que al cierre de la vida útil, es decir, luego transcurridos los 10 años de vida útil, a mí me quede este valor de recupero ajustado a la fecha de cierre de la vida útil del bien. Entonces, después de que se hizo el cálculo, recién ahí amortizamos, ¿sí? Y lo que me está faltando acá es ajustar, que no está acá, pero voy a darle una fila. Este es el de la venta. El resultado de la venta, que fue 1.200, ¿sí? Lo voy a ajustar también por 1,5. ¿Este resultado de la venta fue positivo o negativo? A ver si hablan un poco también ustedes. ¿Fue un ¿Positivo? resultado positivo o fue un resultado negativo? Positivo. Entonces, ¿qué saldo tiene? Acreedor. Saldo acreedor. Entonces acá nosotros vamos a ponerlo en negativo para que me dé un RECPAM correcto. Me da un RECPAM negativo de 600 pesos. Entonces, además de este, voy a ajustar RECPAM negativo en este caso a resultado de la venta de los bienes de uso. Y lo que vamos a ajustar es por un importe de 600 pesos. Vamos a cambiar otra vez el signo. Esto es para ajustar entonces el resultado de la venta. Bien, ¿alguna otra consulta con respecto a este práctico? No, nadie me
Nadie contesta, nadie dice nada. ¿Hablen ahora o cambio de práctica? ¿Ninguna duda? Sí. Sí, decime. Por los resultados diferidos ese que no tuvimos en cuenta, ¿qué sería o qué cambia? Más o menos. Este es, a ver, no quiero meterme en esto porque tiene que ver con una cuestión de IVA, perdón, de ganancias, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos un resultado diferido para otro ejercicio, es una cuestión que, a ver, no me quiero meter en esto porque se lo van a explicar recién en cuarto año cuando ustedes vean impuesto a las ganancias, ¿sí? O sea que después, por ahí cuando veamos auditoría, podemos volver a tocar este tema. Es complicado explicarle ahora lo que es un resultado diferido, ¿sí? Que digamos, durante este ejercicio, durante este año de contabilidad 4, ustedes no lo van a volver a tocar. Está puesto ahí en el planteo, pero ya lo voy a sacar también del planteo para que no moleste, ¿sí? Es un resultado que también tendríamos que ajustar, ¿sí? Al momento de la venta, pero bueno, no los quiero complicar. No me quiero complicar tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Este directamente lo vamos a eliminar. ¿Alguna otra pregunta con respecto al práctico? No, profe. En este caso, nosotros teníamos el valor de origen y la amortización, pero ya ajustada del cierre anterior, vendría a ser. Pero en los otros casos no tuvimos. Sí. Claro, porque, a ver, en principio se supone que si vos venís ajustando todos los años, ya tenés el valor de origen y la amortización acumulada ajustada al cierre del ejercicio anterior, ¿sí? Por lo tanto, al inicio de este ejercicio. Pero ¿qué pasa? Hay veces, como nos pasó el año pasado a todos los contadores, que tuvimos un montón de años sin ajuste por inflación y de golpe tenemos que empezar con el ajuste por inflación, ¿sí? Entonces, en esos casos, ajustamos desde el momento de incorporación del bien, como fue en el práctico anterior, el práctico 5, ajustamos desde el momento de incorporación del bien. Eso es cuando existen periodos de discontinuidad del ajuste por inflación, que en nuestro caso acá en la Argentina fue desde el año más o menos 2003, creo que fue, hasta el año pasado, que se comenzó otra vez a ajustar por inflación. Entonces, cuando existen estos periodos de discontinuidad, nosotros tenemos que ajustar desde el momento de incorporación del bien, ¿sí? Como fue en el práctico número 5. Pero si estamos haciendo ejercicios continuos de ajuste por inflación, ya lo vamos a tener ajustado al inicio de este ejercicio. Es decir, todos los valores van a estar ajustados al inicio de este ejercicio y por lo tanto lo que vamos a ajustar es desde el inicio hasta la fecha de la venta, como es en este caso. ¿Sí? Pero como práctico yo siempre les voy a decir, digamos como dato, si ya está ajustado al inicio o no, o está todavía a valores del momento de incorporación al activo. ¿Sí? Para que ustedes sepan qué coeficiente tomar. ¿Bien? Vamos entonces al trabajo práctico 14. Este es un práctico con revalúo técnico. Para eso, ¿dónde bajé? Acá. Les voy a cambiar. ¿Cómo se hacía? Yo sé que hay una forma para cambiar la pantalla, pero ahora no me acuerdo, así que voy de cero, ¿no? Bien. La resolución técnica, ahí les estoy mostrando la resolución técnica 31, ¿sí? Que son las normas contables profesionales que modifican la resolución técnica número 9, 11, 16 y 17, ¿sí? Y hablan de lo que es el modelo de revalúo de bienes de uso, excepto el caso de activos biológicos.
Esta resolución técnica 31 ustedes no la van a encontrar por separado. Esta resolución técnica 31, salvo que la busquen así en Google, puede llegar a encontrarla así como la encontré yo, separada, digamos, de las otras normas contables. Pero en realidad lo que hizo esta 31 es modificar la 9, la 11, la 16 y la 17. ¿Sí? En este caso, el caso que nos afecta a nosotros, lo que modificó es la 17 en su parte pertinente. La RT31 lo que incorpora es el revalúo técnico de los bienes de uso, excepto el caso de activos biológicos. ¿Sí? Vamos a la parte que modifica la RT17, acá. El punto 2 dice modificar la sección 4.1f de la segunda parte de la resolución técnica número 17 mediante el agregado del modelo de reevaluación. La redacción modificada es la siguiente. Bienes de uso y otros activos no destinados a la venta, excepto los correspondientes a activos biológicos, a su costo histórico, en su caso, menos las depreciaciones. ¿Por qué en su caso? Porque hay valores, como vimos en los terrenos, que no se amortizan. Entonces, en principio sería a su valor histórico, menos las amortizaciones acumuladas para aquellos bienes que tuvieran amortizaciones acumuladas. Con respecto a los activos biológicos, deben evaluarse de acuerdo a la RT22, que ese es otro cantar. Los bienes de uso, excepto estos activos biológicos, alternativamente, y yo quiero resaltar esta palabra, alternativamente, ¿sí? No me resalta, pero bueno, ahí está. Alternativamente, se pueden evaluar con base al modelo de reevaluación. Es decir, es como que la RT nos estuviera diciendo, en principio, los bienes de uso se van a evaluar a su costo histórico menos la amortización acumulada. Pero alternativamente pueden, y es una posibilidad y no una obligación, evaluarlo a su revalúo técnico. ¿Sí? Esperen que busco la parte pertinente de nuevo, la 17. Bueno, y acá nos plantea el modelo de reevaluación. Esto, como les digo, ustedes lo van a tener, si buscan su RT17, ya está incorporado, ¿sí? A la RT17. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes de uso se podrán ver otra vez acá, la alternativa, se podrán medir a su valor reevaluado, utilizando los criterios del modelo de reevaluación que se describe en esta sección. El valor reevaluado es el importe, acá está la definición, el valor reevaluado es el valor razonable al momento de la reevaluación. ¿Cómo se define ese valor razonable? El valor razonable va a ser el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre partes interesadas, debidamente informadas en una transacción de contado, ¿sí? Realizada en condiciones, a ver, no me decir, ahí está, realizada en condiciones de independencia mutua. Entonces vamos a desglosar un poquito esto. ¿Qué es este valor revaluado? Es un valor razonable, determinado, ¿sí? No es un valor que va a aparecer en ningún documento, es decir, no va a estar en la factura, no va a estar en el título, no va a estar en la cédula verde, ¿sí? Es un valor razonable, determinado entre partes independientes e interesadas en la operación, en una operación de venta, ¿sí? Del bien de uso, considerando que esta venta fuera al contado y realizada, dice, en condiciones de independencia mutua. Es decir, que ninguno de las dos partes tiene que tener relación de dependencia con el otro. Es decir, si existe, por ejemplo, una sociedad que es controlada por otra, esas dos sociedades no son independientes. Si estamos hablando de una persona que está trabajando en relación de dependencia de la empresa, esa persona no es independiente. Entonces tienen que tener condición de independencia para que ese valor se determine como un valor de mercado que pudiera ser aplicable a una situación de venta en condiciones normales
y a valores de contado. ¿Por qué valores de contado? Porque siempre segregamos todo lo que sean componentes financieros. Entonces, es un valor que se determina, ¿sí?, como que si se fuera a vender ese bien de uso. ¿Se entiende? O sea, no es que el bien de uso se va a vender, sino que simplemente va a aumentar de valor porque según las condiciones del mercado, ya su valor de origen menos la amortización acumulada está muy lejos de lo que ese valor vale en el mercado. Situaciones como esta es fácil encontrar en cualquier tipo de inmueble, ¿sí? Nosotros decimos, compramos un inmueble, no sé, en el año 2010, ¿sí?, a un determinado valor, y por más que le hagamos el ajuste por inflación correspondiente, hoy día ese inmueble tiene un valor de plaza mucho más alto, ¿sí?, por lo menos acá en nuestro país y en nuestra región. Entonces, ese valor vale mucho más de lo que dice su escritura, porque la escritura va a seguir diciendo 10.000 pesos. Vale aún más de lo que hubiéramos podido realizar como ajuste por inflación sobre ese importe, ¿sí? Entonces nosotros decimos, en nuestro activo tenemos un bien que está subvaluado. ¿Por qué? Porque vale mucho menos de aquello que yo podría conseguir en el mercado. Entonces decidimos, fíjense que es una opción, decidimos hacer este revalúo. Y para determinar este valor razonable, nosotros vamos a tener que contar con especialistas dependiendo el tipo de bien que sea, ¿sí? En el caso de un inmueble, vamos a necesitar recurrir a una tasación inmobiliaria, ¿sí? En el caso de una maquinaria, vamos a necesitar recurrir a un ingeniero que conozca del tipo de maquinaria a la cual estamos trabajando, ¿sí? Y a su vez vamos a tener que buscar en plaza un valor para una maquinaria de similares características. Bueno, en definitiva, ¿cómo determinamos ese valor razonable? Es otra cuestión, porque nosotros en contabilidad lo único que nos importa no es cómo se determina ese valor razonable, sino cómo lo vamos a contabilizar, ¿sí? Porque ese valor razonable, como les decía, va a tener que haber un perito experto que determine ese valor razonable y nosotros vamos a tener como documentación de respaldo ese peritaje o esa intervención, ¿sí?, por ejemplo, del tasador inmobiliario, en un escrito que nos diga cuál es el nuevo valor del bien. Bueno. Vamos a leer esta segunda parte. Dice, no se podrá optar, o sea, nos quitan la opción del revalúo técnico, cuando la utilización del modelo de revalúo para activos o una clase genérica de activos integrantes de los bienes de uso, cuando la contribución de tales bienes a los futuros flujos de efectivo sea incierta. Es decir, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar con ese bien. La existencia de una incertidumbre acerca de la recuperabilidad del mayor valor que sería incorporado a los referidos activos en caso de procederse a su revaluación, tornará inaceptable, vamos a subrayar acá, inaceptable la adopción de dicho modelo. Si en un ejercicio posterior a la adopción del modelo de revaluación se manifestara esta incertidumbre con relación a la recuperabilidad del valor de esos activos o clase de activos revaluados, no se podrá contabilizar una nueva revaluación que incremente sus valores en tanto se mantenga la referida incertidumbre. ¿Qué es lo que me está queriendo decir acá, como para que todos lo entendamos? Hay situaciones en que nosotros podemos decir, bueno, tengo una maquinaria que está muy subvaluada, entonces yo voy a pedirle a un especialista, a un ingeniero, que me determine este valor de revalúo como un valor más alto. Pero llegado el caso, está bien, nos dice, sí, tu maquinaria valía 10.000, ahora vale 50.000, supónganse el valor revaluado. Pero yo le digo, ¿y después la voy a poder vender a esta maquinaria por 50.000?
y ahí surge la incertidumbre. No sé si la vas a poder vender a 50.000. ¿Por qué? Porque es una maquinaria usada que en el mercado no tiene una salida, o por lo menos no es certera, ¿sí? Esa salida. Tengo la certidumbre de que luego de aumentar el valor del bien, yo cuando lo venda pueda recuperar ese valor aumentado. ¿Se entiende? En el caso de los inmuebles, por lo general no existe esa incertidumbre, porque se considera un valor de plaza y salvo de que cambien mucho las situaciones del país o de la región, se supone de que se va a poder vender ese bien a ese valor de plaza. Pero no sucede así con otro tipo de bienes como las maquinarias, como los rodados, como otros bienes de uso como pueden llegar a ser muebles útiles o tecnologías en computación y etcétera, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos la certeza de que habiendo realizado el revalúo, aumentando el valor de 10.000 a 50.000, después yo lo pueda efectivamente vender a 50.000, entonces eso me vuelve inaceptable la adopción de dicho modelo, ¿sí? Es decir, yo al momento de la determinación del valor razonable, además debo determinar si es que consiguiera venderse ese bien de uso, si voy a recuperar, digamos, ese valor, ese nuevo valor que es el valor revaluado. Lo que me dice es si un ejercicio posterior a la adopción se manifestara una nueva incertidumbre, no es que voy a volver para atrás, sino que simplemente no voy a poder volver a generar un revalúo técnico hasta que esa incertidumbre desaparezca. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Quiero que sean sinceros conmigo si entendieron esto, porque si no, no vamos a entender la parte contable. ¿Se entendió? Sí, profe, pero tengo una pregunta todavía. Sí. Si posterior a un revalúo encontramos un cliente que está dispuesto a darnos más, inclusive lo que vale el bien ya revaluado, ¿esa diferencia se reconoce como un resultado de venta nomás? Sí, en ese caso va a ser resultado de venta. Porque lo que nosotros intentamos con el revalúo es simplemente dejar al activo valuado a valores razonables. ¿Sí? Más actuales. Vos pensás que claro, más actuales, porque imagínate que vos tenés una empresa que tiene un inmueble que lo compró, no sé, en el 1500, no importa en qué año, pero lo compró hace mucho y entonces tiene un valor muy por debajo de la realidad, ¿sí? Inclusive hay veces que el inmueble se compró hace 2 años, pero bueno, a lo mejor se le hizo un asfalto o justo al lado le pusieron un supermercado o una cuestión así que de golpe el bien se revaluó, ¿sí? O sea que en condiciones de mercado el bien vale mucho más de lo que al momento de la compra, ¿sí? Pónganse que, no sé, la empresa compró un inmueble en la Costanera antes de que la Costanera se edificara, ¿sí? Antes valía, no sé, 50.000 pesos y ahora vale 3 millones. Entonces es una diferencia muy grande y la empresa dice, no, yo quiero tener mi activo valuado a un valor más real, porque si yo tengo un mayor activo, mi patrimonio es mayor y como empresa soy más, una empresa con mayor solvencia, mayor respaldo, ¿sí? Porque tengo un activo más importante y un patrimonio más importante, ¿se entiende? Entonces, por esa razón es que la resolución técnica le da la opción a la empresa de decir, bueno, reevaluemos este bien, ¿sí? Entonces, además que también por la parte impositiva también se hace, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, lo que es la parte del impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario también va modificando la base imponible del valor inmobiliario para generar el impuesto. Entonces, si lo hace la parte impositiva, ¿por qué no hacerlo, digamos, dentro de la contabilidad para aumentar el valor del activo? ¿Sí? Pero siempre teniendo en cuenta de que ese valor, ese nuevo valor revaluado, no sea más alto de lo que yo pudiera recuperar si vendo el bien. Eso tiene que ver con el valor recuperable y con el límite, ¿sí? Que nosotros siempre analizamos, que es
el límite del valor recuperable. Si el valor recuperable es el mayor entre el BNR, que el BNR es un valor de venta, ¿sí? Y el valor de uso. Ustedes me pueden decir si el valor de uso para mí es muy alto, pero el BNR es lo que yo podría conseguir por ese bien en el mercado. Si yo digo, bueno, lo revalúo por 50.000, pero en el mercado solamente me van a pagar 20.000 porque se trata de una maquinaria a lo mejor obsoleta, entonces no lo puedo valuar por encima de su valor recuperable. ¿Se entiende? Por eso esta situación me vuelve inaceptable la adopción de este método. Bien, bases para el cálculo de los valores revaluados. Los importes revaluados de bienes de uso podrán obtenerse por el trabajo realizado por personal propio, ¿sí? mediante servicios de un tasador o un especialista en valuaciones, que reúna las condiciones de idoneidad y de independencia respecto de la entidad. La información que surja de este trabajo deberá estar documentada. ¿Ven esta parte acá? O sea, tiene que haber un informe, porque a nosotros, como contadores, lo que nos llegan siempre son papelitos. Entonces, tenemos que tener ese documental de respaldo para poder realizar el asiento. La determinación de los importes revaluados de bienes de uso debe hacerse en función a las siguientes bases en orden jerárquico. O sea, estas son las bases para realizar el revalúo. A. Bienes para los que existe un mercado activo en su condición actual se determinarán en base al valor de mercado por la venta al contado, otra vez, tenemos en cuenta siempre, ¿sí? En dicho mercado de los bienes motivo de la revaluación. ¿Cuál sería, en caso de bienes de uso, bienes que tengan un mercado activo? Un ejemplo fácil. Que se venda fácilmente. Los rodados, Claro, los mercado inmuebles. activo. Los rodados, ¿sí? Los rodados tienen un mercado activo que nosotros podemos decir existe un mercado de venta de rodados usados, ¿sí? No existe así un mercado de venta de muebles usados. Es decir, hoy en día cada vez existe más, pero no tiene una tasación uniforme, ¿sí? Como en el caso de los rodados. O sea, ustedes, por ejemplo, buscan, no sé, Infoguía o alguno de los otros informes especializados en rodado, que determinan el valor del rodado dependiendo del modelo, dependiendo del año de fabricación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ya hay un valor de guía para ese tipo de bienes. No sucede lo mismo con el caso de algunas maquinarias, de algunas instalaciones, no sucede lo mismo con respecto a, por ejemplo, todo lo que es computación, elementos de computación y demás, inmuebles y útiles tampoco. Entonces, el primer ítem es tener este valor de mercado, pero cuando el bien tenga un mercado activo, ¿sí? Bienes para los que no existe un mercado activo en su condición actual, pero sí existe dicho mercado activo para bienes nuevos, ¿sí? Caso, por ejemplo, de, no sé, las computadoras, un aire acondicionado, una maquinaria, no sé, agrícola, ¿sí? Entonces, quizás no existe un mercado activo para la venta de bienes usados, pero sí existe el mercado activo para la venta de bienes nuevos, que sean equivalentes a los que la empresa tiene en capacidad de servicio a los que son motivos de la revaluación. Se determinarán en base al valor de mercado para la venta al contado, ¿sí? En este caso no me quedó muy lineal, pero bueno. De los bienes nuevos equivalentes, ¿sí? Neto de las depreciaciones acumuladas que corresponda calcular para convertir el valor de los bienes nuevos a valores equivalentes a los bienes de uso usados. Está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tomar el valor del bien nuevo, porque no existe el mercado activo de bienes usados, entonces tomamos el valor del bien nuevo,
pero determinamos en función a los años de vida útil que ya tiene, por ejemplo, nuestra maquinaria en la empresa, determinamos una amortización acumulada con respecto a ese valor de mercado de los bienes nuevos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, supónganse que una maquinaria que vale 100.000 pesos en nuestro activo, como valor de origen, tiene, no sé, supónganse 3 años de vida útil transcurrida, y en el mercado vale 200.000 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar ese nuevo valor de mercado, 200.000, y le vamos a calcular la amortización acumulada en función a los 3 años de vida útil que ya tiene el bien de uso en la empresa. Entonces, de esa manera vamos a calcular este valor razonable. Deberá considerarse el valor de mercado de cada bien tal como lo utiliza la entidad, aunque puede dividírselo en partes componentes susceptibles de venderse de manera separada, como punto de partida para determinar los valores residuales equivalentes. Para el cálculo de las depreciaciones acumuladas se deberá considerar la incidencia de todos los factores que contribuyen a su mejor determinación, entre ellos el desgaste, el deterioro físico, el desgaste funcional, la obsolescencia, deterioro tecnológico, etc. Bueno, no me voy a detener demasiado en eso. El punto C. Bienes para los que no existe un mercado activo en las formas previstas anteriormente. Entonces, ¿cómo se determinará? Se determinará, punto 1, al valor estimado a partir de la utilización de técnicas de evaluación que arriban a valores del presente o descontados a partir de importes futuros, por ejemplo, flujos netos de efectivo o ingresos menos gastos ajustados para asimilarlos a flujos de fondo, ¿sí? Es decir, determinar un valor estimado de ese bien de uso en función a, por ejemplo, el valor que lo pudiera vender, restándole todos los gastos necesarios, ¿sí? Y descontarle algún tipo de tasa para retrotraer ese valor estimado a futuro a la fecha de la revaluación. Al importe estimado, 2, ¿no? Al importe estimado a partir del costo de reposición, pero computando las depreciaciones que correspondan según la vida útil ya consumida de los bienes, considerando para su cálculo la incidencia de los factores mencionados en el apartado B, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo que en el punto 1, pero partiendo de un costo de reposición. Como les decía, no me voy a detener mucho en cómo determinar el valor, pero esto es más como para que ustedes lo sepan para la teoría. Nosotros en la práctica ya nos van a decir cuánto es el valor revaluado. Un mercado activo, más clara, es aquel en que las transacciones activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre la base del negocio en marcha. Bueno, habla de la frecuencia de las revaluaciones, eso después en todo caso lo leen ustedes. Antes de seguir, les quiero consultar. ¿Ustedes este tema de revalúo técnico lo dieron con el profesor en la teoría? Hola. ¿Dieron revalúo técnico con el profe en la teoría? Sí, ¿Me contestan? sí, ¿Sí sí, profe. vieron? Si no, si yo no me equivoco, lo habló que no se usaba la cuenta de amortización, sino como que usaba otra cuenta que iba a resultado del patrimonio. Si no me estoy confundiendo, era eso que él estaba explicando. Porque él no habló del artículo 31 todo, cuando habló de amortizaciones. Bueno, entonces, digamos como que lo que les habló, si no les quedó muy claro, si les habló o no les habló. No saben, bueno. No, yo quería saber para saber cuánto de hincapié en esto,
Si el profesor ya lo digo bien, no hacía falta que yo hiciera hincapié en la teoría, pero para que no le esté muy claro, entonces vamos a seguir. Bueno, vamos a este punto, que es la contabilización de la reevaluación. Cuando se incremente el importe contable de un elemento integrante de una clase de bienes de uso, como consecuencia de una reevaluación, en la primera oportunidad en que se adopte tal criterio, tal aumento, dice, se acreditará directamente a una cuenta, y esta es la parte que me importa, se acreditará directamente a una cuenta que se denominará saldo por reevaluación y es integrante del patrimonio neto, ¿sí? Y se expondrá en el rubro resultados diferidos, ¿sí? Es decir, lo que quiero que entiendan es esto. Si nosotros teníamos un bien que en el patrimonio valía 10.000 pesos, ¿sí? Ahora hacemos este revalúo técnico y en lugar de 10.000 vale, no sé, 100.000 pesos. Entonces, en principio, si nosotros tuviéramos, sin ningún tipo de aclaración de parte de la resolución técnica, si nosotros en principio tuviéramos que determinar un mayor valor de un bien, ¿cómo contabilizaríamos? Es decir, sin haber leído esto que leímos recién, lo primero que tendríamos que contabilizar es aumentar el valor del bien, ¿sí? De 10.000 a 100.000, entonces en ese caso vamos a debitar bienes de uso, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a acreditar? ¿Qué cuenta tomaríamos para aumentar ese valor? Y habiendo leído esto, sería saldo por revaluación la cuenta. Claro, sin leer esto, o sea, si la RT31 no me diera esta explicación puntual, nosotros como contadores, al aumentar el valor de un bien, ¿sí? ¿Qué cuenta usamos como contrapartida? Resultado por tenencia, ¿sí? Una cuenta de resultado. ¿Por qué yo les quiero explicar por qué la RT31 me manda a reserva directamente en lugar de a una cuenta de resultado? Quiero darles la explicación lógica de por qué la RT31 me está diciendo que tengo que mandar esta diferencia al saldo por revalúo, ¿sí? Si yo mandara esa diferencia a resultado por tenencia, eso incrementaría directamente el resultado del ejercicio, ¿sí? En lugar de tener un resultado positivo, no sé, de 5.000 pesos, tendríamos un resultado positivo de 100.000 pesos. ¿Cuál es el problema de que el resultado positivo, ¿sí?, se vea incrementado o modificado por este revalúo? ¿Cuál es el inconveniente? Hay que pagar más impuestos. Por un lado, ¿sí? Eso es bastante grave. Pero hay otra cosa aún más grave todavía. Que los dueños de la empresa, los accionistas de la empresa, cuando tienen un resultado positivo, lo que hacen con ese resultado positivo es distribuírselo, ¿sí? Porque para eso son los accionistas. Se distribuyen los dividendos en función al resultado positivo. Y ese resultado positivo en realidad no es tal porque todavía ese bien está en el patrimonio. Es decir, yo no obtuve ese resultado positivo por la venta del bien, obtuve ese resultado positivo solamente por la revaluación del bien. ¿Qué quiere decir? Que no es líquido ese resultado, no es realizado todavía, ¿sí? Se va a realizar el resultado cuando yo venda ese bien, pero mientras que no lo venda, no es un resultado positivo que la empresa se pueda distribuir entre los accionistas. ¿Entiende? Si no, nosotros tendríamos un resultado, un hermoso resultado positivo, y los accionistas dicen, qué bueno, este año dio resultado positivo de 100.000 pesos, entonces vamos a distribuirnos todo el resultado, porque ellos son los dueños y pueden hacerlo. El tema es que ese resultado aún no se generó, y para que se genere yo tengo que vender ese bien, y a lo mejor ni siquiera es la intención vender el bien, sino simplemente exponer su valor real en el activo. ¿Se entiende? Entonces lo que hace esta reserva es saltar el estado de resultado. Es decir, en lugar de ir, porque por lo general las reservas, para que ustedes me entiendan lo que digo con saltar, las reservas se generan a partir de los resultados positivos. Es decir,
caen primero en el resultado positivo, luego por una decisión de los accionistas, sacan de ese resultado positivo y lo mandan a una cuenta de reserva. Esa es, por lo general, la reserva legal y las reservas facultativas, ¿sí? Se realizan de esta manera, es decir, pasan primero por el estado de resultado y luego, en el estado de evolución de patrimonio neto, ustedes van a ver la constitución de la reserva. Pero este caso de la reserva por revalúo técnico salta el estado de resultado, es decir, no pasa por el estado de resultado, sino que va directamente a afectar al patrimonio. Entonces ustedes van a tener que hacer un asiento, que lo vamos a ver ahora, que es directamente aumentar el valor del bien, ¿sí? Contra o acredito la reserva con este nombre que se llama saldo por revaluación, que es, como les dije, una cuenta que es patrimonial de patrimonio neto. ¿Sí? ¿Se entendió por qué entonces no mandamos a resultado por tenencia? Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Si existiera una desvalorización contabilizada en el pasado para los mismos bienes que se revalúan, en primer lugar dice deberá recuperarse tal desvalorización con crédito al resultado del ejercicio y luego proceder a la contabilización de la revaluación imputando la diferencia permanente al saldo por revalúo. Bueno, esta cuestión ya no nos vamos a meter. En posteriores revaluaciones, el incremento también se reconocerá en la misma cuenta. Cuando la reevaluación de un activo origina en la recuperación de pérdidas por desvalorización o baja de valor reconocidas para ese mismo activo en el resultado de un periodo anterior, el importe a acreditar en el estado resultado del ejercicio de la revaluación no podrá superar al de la pérdida original reducida por la depreciación adicional. Bueno, no nos vamos a meter en esto porque esto ya excede lo que vamos a utilizar en la práctica. Quería darle otras cuestiones importantes. Bien, vamos a ver esta parte del tratamiento del saldo, o sea, es decir, tratamiento de esa reserva, ¿sí? El saldo por revaluación de un elemento de bienes revaluados incluido en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a resultados no asignados, es decir, otra vez sin pasar por el estado de resultado. Ustedes no sé si llegaron a ver el año pasado en contabilidad 2, estado de evolución de patrimonio neto. ¿Lo llegaron a ver? ¿Vieron alguna vez un estado de evolución de patrimonio neto? ¿No? ¿Sí, no? No. No, profe. Bueno. Entonces no les voy a complicar con esto. Después cuando veamos, nosotros vemos ahora más adelante, vemos patrimonio neto y ahí les voy a explicar. Pero recuerden solamente esto, ¿sí? Cuando esa reserva por revalúo se va desafectando, no pasa al estado de resultados, sino que va directamente a resultados no asignados, que también es una cuenta patrimonial de patrimonio neto. Es decir, no vuelve al estado de resultados. Bueno, no los quiero complicar más con la teoría porque es un poco compleja para el estado que ustedes tienen, recién tienen hasta contabilidad 3. Así que voy a ir a la práctica. Una sola cuestión que les quería comentar de nuevo. Está ahí más adelante en la norma, pero simplemente se los digo, después en todo caso si quieren lo leen. Cuando una empresa aplica revalúo técnico, la única elección que le queda, según esta resolución técnica 31, es que al aplicar revalúo técnico a un bien
tiene que aplicarlo a todos los bienes que son similares. Es decir, si yo tengo 3 inmuebles, quiero aplicar revalúo técnico a un solo inmueble, no puedo. Tengo que hacerlo a los 3 o a ninguno. Si yo tengo 5 rodados y quiero aplicarle revalúo técnico, tengo que aplicar a los 5 rodados. No puedo hacer el revalúo técnico solamente a un bien y dejar los otros de las mismas características a valores históricos. ¿Sí? Sí puedo revaluar, por ejemplo, un inmueble y dejar a valores históricos las maquinarias. Puedo hacer el revalúo técnico de un rodado y dejar a valores históricos los inmuebles, ¿sí? Pero cuando se trata del mismo tipo de bien, cuando hago la revaluación de uno, tengo que hacer la revaluación de todos los bienes que sean o que estén incluidos dentro de la misma cuenta. Bien, vamos al práctico y por ahí si surge alguna otra cosita volvemos a leer la teoría. Sí. Bueno, seguimos entonces. Tenemos la empresa... tenemos esta empresa Coquita S.A., inició sus actividades el 1 de enero del 98. Frente al IVA es responsable e inscripto y cuenta con la siguiente información con relación a sus activos fijos. El 5 de enero del 98, es decir, ahí cuando inició la actividad, adquirió un camión Mercedes-Benz según la factura de compra a pagar a los 90 días conforme el siguiente detalle. El precio de la factura era 25.000, el IVA correspondiente y un total de 30.250. Se pudo saber que si se hubiera pactado el pago a los 60 días, habría obtenido un descuento del 10% y a los 30 días un descuento del 15%. Y de haberse pagado al contado, el precio hubiera sido de 20.000 y se pagó, según dice acá, 25.000 precio de factura. Otros gastos adicionales en los cuales incurrieron fueron los siguientes. Fletes, 500, seguros, 350. Dichos conceptos fueron pagados en efectivo. El 10 de marzo del 98 se compra al contado una máquina embotelladora según el siguiente detalle de la factura. 10.000, IVA 2.100, total 12.100. Y además se pagaron fletes por 500, mano de obra por la instalación y puesta a punto 300, combustible 150, todo esto pagado con un cheque de Banco Galicia. El 10 de mayo realizó un servicio a la máquina embotelladora, procedió al cambio de aceite y filtro al camión. Ambos costos ascendieron a 250 y 120 netos de IVA respectivamente, y todo se pagó en efectivo. El 20 de julio se incorporó un dispositivo en la máquina embotelladora que aumenta la rapidez de la misma, cuyo costo asciende a 1.800 neto de IVA pagado al contado en efectivo. En octubre, el chofer de la empresa tiene un accidente donde vuelca el camión, el cual se destruye totalmente. La empresa solo poseía cobertura de riesgo contra tercero y el material se vende como chatarra por 2.000 pesos. Por tal razón, inmediatamente se compra otro camión, valor 25.000 neto de IVA pagadero con cheque. Estoy viendo que parece que me equivoqué de práctica. Acá, perdón, no encontraba. Yo decía que tiene que ver con el revalúo, pero el revalúo es solamente de este edificio. Bueno, se compra otro camión y en este punto dice: al inicio de la actividad la empresa adquirió un edificio incorporándolo al patrimonio por 110.000. ¿Sí? El 5 de octubre se realiza un revalúo técnico del edificio, evaluación total 160.000. Vida útil 50, sin valor de recupero.
el terreno corresponde al 90%, el edificio corresponde un 10%. Información complementaria, la empresa cerró su primer ejercicio en agosto del 98 y ha adoptado para amortizar bienes el criterio de depreciación lineal, año de alta completo, vida útil estimada para rodados 5, para maquinaria y equipos 10 y para edificios ya me dijeron 50. Para ambos bienes se estima tendrán al final de su vida útil un valor de recupero de 10. Que ambos bienes, rodados y máquinas y equipos, ¿sí? Un 10% valor de recupero. Se solicita, bueno, incorporar los bienes de uso al patrimonio, considerar contablemente los hechos relacionados con dichos activos, evaluar el cierre de estados contables conforme a las normas contables profesionales, es decir, el modelo combinado, y determinar los resultados que deriven de dichas operaciones. Bien. Tenemos clases hasta las 6 de la tarde, ustedes saben que tenemos bastante largo la práctica, así que si tenemos un poco de paciencia, vamos a tratar de terminar con este práctico. Bien, con respecto a esta primera parte, ¿sí? de la adquisición del Mercedes-Benz, esta parte, digamos, la van a hacer ustedes en función a lo que ya vimos en otros prácticos. Yo simplemente les voy a dejar la explicación y ustedes van a hacer la incorporación al activo, ¿sí? Porque ya lo vimos en otros prácticos, entonces van a trabajar a modo de repaso. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Tenemos un precio de factura que no está neto de componentes financieros implícitos. El neto de componente financiero implícito es este que dice 20.000, ¿sí? Entonces, el valor de incorporación va a ser estos 20.000 como valor neto de IVA y neto de intereses financieros. La diferencia, estos 5.000 pesos, van a ser componentes financieros implícitos, ¿sí? A estos 20.000 le van a incorporar los 500 como gastos necesarios y los 350 van a ser un gasto adicional. O sea que nos va a quedar como valor de incorporación 20.000 más 500, salvo que consideremos que este seguro es complementario al flete, en cuyo caso sí lo activaríamos. Con respecto a la compra de la maquinaria, tenemos 10.000 el valor de factura, no me habla de otro gasto con intereses, así que tomamos este valor de 10.000 como neto, ¿sí? De IVA y neto de intereses. Y a ese valor de 10.000 le vamos a incorporar fletes por 500, mano de obra por instalación 300, combustibles 150. Todos estos tres gastos lo vamos a considerar junto con los 10.000 como gastos necesarios. El 10 de mayo realizó el servicio en una embotelladora, un servicio, en este caso, a esta maquinaria, es un gasto de mantenimiento o de reparaciones, ¿sí? Habla de cambio de aceite y filtro, que son gastos de mantenimiento. Entonces, no son gastos que se van a activar. Entonces vamos a considerar la cuenta de gastos y vamos a ver el IVA aplicable y todo esto dice que se pagó en efectivo. Ahora, el 20 de julio dice que se incorporó un dispositivo a la maquinaria que aumenta la rapidez de la misma, ¿sí? En este caso ya no estamos frente a un gasto, sino que estamos frente a una mejora, ¿sí? Entonces, en este caso, los 1.800 lo vamos a activar al valor de esta maquinaria, ¿sí? Con el mismo nombre, no es que lo vamos a poner dispositivo o cualquier otro nombre, sino que lo vamos a nombrar con la misma cuenta, va a ir sumando a la misma cuenta maquinaria, estos 1.800, ¿sí? Y el IVA, por supuesto, por separado, a caja. Entonces, esto lo único que tenemos que entender que es una mejora. El 5 de octubre, bien, tenemos este accidente, el camión se destruye, ¿sí? Y en ese caso, dice que como el seguro no nos cubre la destrucción total, porque solamente era un seguro contra tercero,
lo único que obtenemos como chatarra por este camión es 2.000 pesos. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es determinar, ¿sí?, el valor residual, primeramente, de este rodado, perdón, me salía. Determinamos el valor residual del rodado, igual que lo hicimos recién, ¿sí?, considerando el ajuste, ¿sí?, por inflación antes de determinar la baja. Realizamos el ajuste por inflación, determinamos el valor residual, y ese valor residual lo vamos a comparar con esos 2.000 pesos. Y esa pérdida que nos queda como diferencia es un resultado negativo, que ¿cómo le vamos a llamar? Toca tanto le hago una pregunta para ver si están ahí, porque parece como que estoy dando la clase sola. Pérdida por obsolescencia. No sería obsolescencia, sería un siniestro, ¿sí? Pérdida por siniestro. Vamos a hacer entonces un resultado negativo, pérdida por siniestro, vamos a dar de baja la amortización acumulada del camión, ajustada previamente, vamos a dar de baja el valor del camión también ajustado, y vamos a dar de alta los 2.000 pesos que recuperamos como venta como chatarra, ¿sí? Entonces ese asiento también lo van a hacer ustedes, que es, digamos, independientemente que esto sea un siniestro, es el mismo tipo de asiento que el que vimos recién, como si fuera un resultado por la venta. En este caso, en lugar de ser un resultado por la venta, va a ser un siniestro, pero la forma de cálculo es igual. Y luego tenemos este caso, que es el que sí vamos a hacer ahora, ¿sí? El caso de el inmueble, ¿sí?, que se incorporó por 110.000 al inicio de la actividad, y el 5 de octubre se realiza un revalúo técnico por 160.000, ¿sí? O sea, hay ahí 50.000 pesos de diferencia. La vida útil y lo que corresponde a terreno y a edificio, ¿sí? Fíjense que el primer cierre es el 31 de agosto, o sea que al inicio del ejercicio, que fue cuando empezó la empresa, el 1 de enero del 98, cierra el primer ejercicio en agosto del 98. Cuando se revalúa en octubre, ya es el segundo ejercicio económico, ¿sí? Esta revaluación el 5 del 10 ya corresponde al segundo ejercicio económico. Tenemos acá los índices correspondientes, y vamos a hacer entonces, en principio, la incorporación del edificio y lo que corresponde al terreno. Luego, ¿cómo hacer para saltear esto y que después lo tengan que usar ustedes solos? Ya sé cómo voy a hacer. Para que después ustedes lo hagan solo. Vamos a hacer así. No les voy a dejar la pista, después en todo caso lo vemos en la clase que viene. Ahí está. Qué mala la profesora que les borra todo, ¿no? Mandar. Profe, Sí. yo tengo que calcular la amortización antes del accidente también y después sacarla cuando tengo el accidente. Porque Exactamente. como el accidente fue el mes 10 y yo cierro en el 8. Claro, tenés que seguir la cronología. Entonces, si el accidente fue en el mes 10 también. Sí. Sí, también. Es el mismo caso, digamos, que vamos a ver ahora. Primero vas a hacer el ajuste, vas a tener dos ajustes. Vas a hacer un ajuste al cierre en agosto, ¿sí?, para cerrar el primer ejercicio económico, y después vas a tener un ajuste a octubre, antes de la baja de rodado, ¿sí? Pero en definitiva, la modalidad, digamos, del ajuste es la misma que vimos para venta y reemplazo. Haces el ajuste hasta la fecha, en este caso del siniestro, y después de que hiciste el ajuste del
del valor principal y de la amortización acumulada, ahí haces la baja. Lo único que te va a cambiar va a ser la cuenta, que en lugar de ser resultado por venta, va a ser siniestro, o gasto de siniestro, o pérdida por siniestro, como quieras llamar. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Y una pregunta más nomás. Y Sí. vio que usamos maquinaria para incorporar nuevas máquinas. Sí. Para esto de los 2000 que nos han de chatarra. ¿Ponemos chatarra nomás? No, eso es caja, entra como caja. Maquinaria Claro. no tiene nada que ver, lo que se siniestró Claro, fue claro. el rodado, ¿sí? O sea, que vos vas a dar de baja el rodado, la amortización acumulada al rodado, y lo único que vas a tener en el debe como contrapartida es caja, que te dan 2.000 pesos por eso. Vos no te quedás con la chatarra, Claro. la descartás, digamos. Bien, entonces lo que quería que veamos es la parte del edificio, ¿sí? Bueno, este edificio dijimos que valía cuando se adquirió 110.000 pesos, que es el valor que colocamos acá. 90% corresponde a edificio y 10% corresponde a terreno. Entonces, al momento de la incorporación, nosotros ya discriminamos cuánto es edificio, cuánto es terreno. 99.000 para edificio, 11.000 para terreno, acá. ¿Sí? A ver dónde está al cierre. Bien. Al cierre, vamos a dejar esto vamos a sacar porque solamente quiero que ustedes vean lo del edificio. ¿Sí? Ustedes van a hacer el ejercicio completo, ¿sí? Nada más que yo quiero que en este caso solo veamos el tema del edificio. Después, cuando ustedes lo tengan hecho, si quieren lo podemos ver para ver si lo hicieron bien, pero en principio me gustaría que ustedes puedan ejercitar trabajando solos, ¿sí? Entonces, bueno, vemos al cierre este edificio, hicimos el asiento de incorporación al activo y vemos el primer cierre que es el 31 de agosto. ¿Qué es lo que hacemos al 31 de agosto? Hacemos un primer ajuste desde el inicio, desde enero hasta agosto, ¿sí? El coeficiente es 1,22, valor ajustado 120.780 para edificio y 13.420 para terreno. Esto me da un RECPAM positivo de 21.780 y de 2.470. El RECPAM por los dos es de 24.200. Entonces, ¿qué ajustamos? Edificio y terreno a RECPAM por 24.200. Acá hay otro valor porque está considerando los otros bienes de uso, pero bueno, para nosotros en este caso va a ser 24.200. Entonces, después de que ajustamos al primer cierre, lo que hacemos es la amortización acumulada del edificio, porque el terreno no se amortiza. Como el edificio no tenía valor de recupero, ¿qué es lo que vamos a considerar? Este valor dividido, ¿cuántos años de vida útil? 50. 50. ¿Qué es esto? Esto es de otra cosa. Entonces hacemos 120.780 dividido 50 me da 2.415 el valor de la amortización del edificio. De acá tienen otro valor porque esta es la suma de todas las amortizaciones, pero la del edificio es 2.415. ¿Sí? Entonces, incorporación, ajuste al cierre y amortización. Hasta ahí, ningún problema. Al inicio del siguiente ejercicio, estos valores del edificio me quedó en 120.780 y el terreno en 13.420. Si yo tomo los dos, me queda en 134.200, ¿sí? Menos la amortización acumulada. Entonces, el 5 de octubre, que es cuando el rodado, perdón, vamos a borrarle de nuevo el rodado. El 5 de octubre, cuando sucede el revalúo,
¿cuál es la situación que voy a tener? Por un lado tenemos el valor ajustado, ¿sí?, de este edificio que teníamos acá, ¿sí? 120.780, que es este valor, el último valor ajustado al cierre del ejercicio anterior. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Lo vamos a ajustar hasta la fecha del revalúo, es decir, hasta octubre. En este caso, el coeficiente es 1.6. Y lo mismo hacemos con la amortización acumulada que habíamos determinado al cierre. Es la única amortización que tenemos, por lo tanto tenemos un solo año de amortización acumulada. Entonces acá tenemos el valor del edificio, que ya está ajustado al cierre del ejercicio anterior, pero lo vamos a ajustar hasta la fecha del revalúo. Y esta es su correspondiente amortización acumulada. ¿Sí? Lo ajustamos por el coeficiente correspondiente y entonces vamos a determinar el RECPAM. Pero no nos tenemos que olvidar de ajustar el terreno, que si bien no se amortiza, no tiene amortización acumulada, sí tenemos que ajustarlo. El terreno, que su último valor acá fue de 13.420, entonces ahora ese es mi valor de origen. ¿Dónde estoy? Me perdí. Acá estaba. Perdón. 13.420, lo ajusto por el mismo coeficiente, me da 14.225,20 y un RECPAM de 805,20. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es ajustar el edificio, la amortización acumulada y el terreno sin amortización acumulada. Ajusto edificio por el RECPAM, el terreno por 805, la amortización acumulada que tiene saldo inverso porque es regularizadora, 144,94. Todo esto a RECPAM por 7.907. Verifico si el asiento me cierra. ¿Sí? Bien. Hasta acá hicimos otro ajuste. No tenemos, digamos, ninguna diferencia o variación con lo que veníamos haciendo. Recuerden entonces hacer el ajuste antes de el revalúo. Ahora bien, tenemos los datos del revalúo. Según los datos aportados por el planteo, el revalúo total es de 160.000, ¿sí? ¿En cuánto nos había quedado este valor ajustado? En total, tomo los tres valores ajustados en total, y me da 139.600, es decir, que todavía ajustado y todo es menor que lo que vale en plaza, ¿sí? Entonces, de estos 160.000, igualmente tengo que separar lo que es edificio y lo que es terreno. ¿Por qué? Porque están en dos cuentas separadas. Entonces, edificio por el 90% y terreno por el 10%. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a poner los nombres porque si no después se pierde. Este es el valor revaluado. ¿Sí? Este es el valor histórico ajustado. Tomo los valores que había calculado acá cuando hice el ajuste por el RECPAM. 128.000, 14.225 el terreno y 2.500 acumulado. Entonces, por un lado yo voy a tener el valor residual del edificio, 128.000 menos su regularizadora. Ese es el valor residual ajustado, ¿sí?, a la fecha del revalúo. Con este valor residual, lo que voy a hacer es compararlo
con el valor revaluado que corresponde solamente al edificio. ¿Sí? No al terreno, pues el terreno lo vamos a hacer por separado. Con respecto al terreno, tenemos 16.000. Su valor residual en este caso es el mismo porque no tiene amortización acumulada. Y la diferencia. En este caso, lo que tomamos es el valor residual total, que es el que yo le había dicho que surge de la misma manera que si sumamos estos valores actuales, ¿sí? 139.000. Y entonces vamos a determinar la diferencia por partes, es decir, por un lado el edificio, por otro lado el terreno. Considerando que este nuevo valor de revaluado es un valor ya aceptado, es decir, un valor que no tiene esa incertidumbre, es un valor que fue determinado teniendo en cuenta todos los requisitos y las características del RT31, ¿sí? O sea, ya, digamos, tomamos estos 160.000 como un valor aceptado. Entonces vamos a proceder a determinar la diferencia. Hay dos formas, por eso le hicimos acá forma A y forma B. Hay dos formas que ustedes pueden llegar a contabilizar esta situación y es dependiendo de si quiero dejar la cuenta amortización acumulada o no, ¿sí? Es decir, la alternativa A es dejar la cuenta amortización acumulada y reevaluar los valores del edificio y del terreno, ¿sí? Que en definitiva, perdón, en la forma A voy a dar de baja la amortización acumulada y en la forma B voy a dejar la amortización acumulada. ¿Sí? En este caso, solamente me van a quedar los 160.000 sin amortización acumulada, por eso acá la estoy debitando. Y en este caso me van a quedar el valor del edificio y del terreno en un importe mayor, pero me va a seguir quedando la amortización acumulada como regularizadora. Bien. Vemos en este caso la forma A. Cuando yo determino con la forma A, para el cálculo de la diferencia, tomo solamente la diferencia, el valor revaluado menos el valor histórico ajustado, sin considerar la regularizadora, ¿sí? Es decir, la diferencia entre valor revaluado y valor histórico ajustado, ¿sí? Entonces, aquí consideramos el mayor valor del edificio sin tener en cuenta su amortización acumulada. Y lo mismo hacemos con el terreno, ¿sí? Consideramos la diferencia de valor entre el valor residual y el valor histórico ajustado. En este caso no tenemos problema con la regularizadora. Entonces, como no vamos a considerar esa regularizadora, lo que vamos a hacer es vamos a darla de baja. Vamos a debitarla, como era una cuenta acreedora, la vamos a debitar por el mismo importe que tenía, ¿sí? Es decir, esta cuenta, amortización acumulada, ¿sí? Acá, cuando hicimos el ajuste, nos quedó un valor histórico de 2.560. Al debitarla, la estamos llevando a un valor 0. Tenía 2.560, la debitamos por 2.560, queda en 0 la amortización acumulada. El edificio y el terreno en sumatoria me dan lo que voy a incorporar de valor para llegar a estos 160.000. ¿Sí? Es decir, voy a sumar 15.973,20 a el valor histórico ajustado y me va a quedar en 144.000. Voy a sumar 1.778,80 al valor histórico ajustado y me va a quedar en 16.000. Es decir, cuando nosotros, después de hacer este asiento, vamos a ver el mayor del edificio y el terreno y nos van a quedar por estos importes que en total me suman los 160.000. Damos de alta entonces el edificio y el terreno por la diferencia de valor, damos de baja la amortización acumulada y el saldo, es decir, la diferencia total de valor, cuenta patrimonial de patrimonio neto, me dice Valeria, para aclararles otra vez, esa diferencia
20.308,54. ¿Cómo está compuesta esa diferencia? La sumatoria de los dos valores más el valor de la regularizadora. ¿Sí? Es decir, si lo vemos acá, es el valor de la diferencia entre el valor de revalúo y el valor histórico ajustado del edificio y el del terreno, más lo que correspondía a la amortización acumulada que estamos dando de baja. Entonces va al saldo por revalúo 20.308. Profe, una consulta. Regularizadora por este mismo importe. Entonces, la diferencia la vamos a tener en la cuenta edificio, que en lugar de incrementarla por 15.900, la vamos a incrementar por 18.573. ¿Qué es esta forma B? La tenemos por algún lado, la tenemos calculada. Acá está la forma B. Bien. ¿Cómo calculamos la forma B? En lugar de considerar valor revaluado menos valor histórico ajustado, voy a considerar el valor revaluado menos el valor residual. ¿Sí? Es decir, este valor residual ya tiene neto la amortización acumulada. ¿Está? En vez de ser 128 va a ser 125 porque ya tiene restado los 2.560. Entonces, en la forma B, la diferencia de valor está entre el valor evaluado y el valor residual. ¿Sí? 18.000 y bueno, el terreno no se modifica. Entonces, vamos de nuevo al asiento. Forma B, el edificio va a aumentar, digamos, de valor 18.533 y el terreno en lo mismo, 1.774. Pero no damos de baja la amortización acumulada, es decir, que sigo manteniendo la amortización acumulada en 2.560. ¿Sí? Y el saldo por revalúo me da exactamente el mismo en cualquiera de los dos casos. ¿Se entendió el porqué de la diferencia de las dos formas de contabilizar? Es decir, yo puedo empezar desde cero con la amortización acumulada, en este caso, es decir, no tengo amortización acumulada, empiezo a amortizar desde cero, y en este caso mantengo la amortización acumulada y sigo, y empiezo a amortizar, digamos, de nuevo. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, sí. En el caso de que yo elija la forma A y dé de baja la amortización acumulada, para calcular una nueva cuota amortizable, tendría que tener en cuenta el valor revaluado del edificio. Y no solo eso, Claro. sino también que tendría que tener en cuenta los años de vida útil restantes que tenga, y no los 50 originales. Exactamente. En los dos casos, sí. En los dos casos, siempre voy a amortizar en función a los años de vida útil restantes, salvo que en la misma reevaluación, porque hay muchas veces que el informe del perito reevaluador, además de modificar el valor del revalúo, modifica también los años de vida útil que le quedan al bien principal. En ese caso, va a modificarse totalmente la forma de calcular en función a los años que le restan al bien principal. Si no nos dice nada con respecto a que la reevaluación plantea una vida útil diferente, nosotros vamos a seguir amortizando por lo que le resta al bien principal. ¿Sí? Pero sí les aclaro que en algunos casos ustedes pueden llegar a encontrar revalúos técnicos que le dicen, bueno, el valor del bien es tanto y se considera que tiene una vida útil estimada de, no sé, 30 años, 20 años. Pueden cambiar esa vida útil por las características del bien que están reevaluando. Bien.
Entonces, tenemos acá las dos formas que les dije, la forma A y la forma B. La comprobación, en este caso, del saldo por revalúo, el saldo por revaluación, ¿sí? Que está entre el valor nuevo, que es los 160.000 valor de revalúo, y 139, que era la sumatoria de los valores actuales del edificio, del terreno y de la amortización acumulada, ¿sí? Ven que en cualquiera de los dos métodos el saldo por revalúo es el mismo, es decir, el incremento de valor es el mismo. La única diferencia es que en este caso el edificio está por 15.000 y no tiene amortización acumulada, y en este caso el edificio sigue estando por 15.900 porque en definitiva yo voy a tener los 18.000 menos la amortización acumulada, ¿sí? O sea que sigue siendo 15.920, pero en lugar de ser en una sola cuenta, es en dos cuentas, ¿sí? Principal y regularizadora, ¿sí? Bien. La forma entonces es, la forma de la contabilización es una opción. Por lo general la que más se utiliza es esta, donde se elimina la amortización acumulada anterior para no tener justamente el problema de tener que volver a ajustarla. Porque si yo la dejo, ¿sí? Acá, la tengo que volver a ajustar al cierre. En cambio, si la saco, perdón, acá la tengo, acá que no la saco, que no la elimino, en la forma B, la voy a tener que volver a ajustar al cierre. O sea, yo voy a tener que tomar estos 2.560 y volver a ajustarla hasta la fecha de cierre del ejercicio. En cambio, en este caso que la eliminé, ¿sí? Que me quedó la amortización en cero, simplemente ajusto el bien principal y amortizo en forma directa. Por eso esta es la que más uso tiene, porque después implica menores problemas a la fecha de cierre. Bien, vemos qué pasa al cierre. Al cierre vamos a ajustar, entonces, cuál es el nuevo valor que tenemos para el edificio. El valor revaluado, ¿sí? No sé si acá tenemos las dos opciones, no, acá tenemos solo una opción. Dice que tenemos la opción A más. Sí, tenemos la opción A. Bueno, entonces tenemos... A ver, discúlpenme un segundo, por favor. Disculpen, ya volví. Bueno, de cualquier manera, se me está haciendo la hora y yo tengo auditoría ahora enseguida. Así que termino con esto, ¿sí? Hacemos el ajuste al cierre. En este caso, ajustamos también la amortización acumulada, ¿sí? Y luego hacemos, o sea, acá hicimos el ajuste, fíjense. No es la amortización acumulada, esto por no poner el nombre. Este es el edificio, este es el terreno y esta cuenta es el saldo por revalúo. ¿Sí? Entonces, estamos ajustando el edificio, el terreno y la cuenta de patrimonio neto. Porque una cuenta patrimonio neto también se ajusta. ¿Sí? Se ajusta como se ajusta el capital, como se ajusta reservas, todas las reservas se ajustan. Entonces, al cierre tenemos el ajuste del edificio, el ajuste del terreno y el ajuste de la reserva, ¿sí? A RECPAM. Bien. Entonces tenemos acá el asiento de ajuste. Voy a verificar más si cierra. Sí, perfecto. Y luego que hicimos el ajuste al cierre, lo que hacemos es la nueva amortización acumulada del edificio. ¿Dónde está este cálculo? Vamos a sacar el costadito. ¿Sí? La nueva amortización
que va a estar dada por el nuevo valor. Está tomando. Bueno, acá lo tomó dividido los 50 años de vida útil. Perdón, 49, ¿sí? Porque habíamos dicho que eran los bienes que le faltaban, los años de vida útil que le faltaban al bien principal. Y luego, esta es la parte que tenemos de amortización acumulada, y luego tenemos la desafectación de la reserva. ¿Qué es lo que hacemos como desafectación de la reserva? Es esa misma cuenta que mandamos a reserva por valor técnico ajustada a la fecha de cierre, también la vamos a amortizar o a ir desafectando por los 49 años de vida útil. Es decir, que al cierre de la vida útil del bien principal, cuando yo digo, bueno, terminé de amortizar el bien, que también se haya terminado de desafectar esa reserva en forma paralela. ¿Sí? Ya tenemos la amortización y luego tenemos la desafectación de la reserva. 571 era la desafectación de la reserva con 95. La amortización del edificio a amortización acumulada por este valor, por el mismo valor 4.551. Bueno, los tengo que dejar porque ya me pasé 2 minutos, tengo que empezar con la auditoría. La clase siguiente, lo que vamos a hacer es terminar con ustedes, o sea, yo ya quiero ver, digamos, los resultados de ustedes, a ver si coinciden con la primera parte de este ejercicio. O sea, que tienen que tener hecho el trabajo práctico hasta el revalúo técnico, y después el final ahí de revalúo técnico lo vemos de nuevo para terminar de cerrar la idea. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, profe, gracias. ¿Listo, Los dejo profe? hasta la clase que viene y Facundo les va a estar subiendo el video, ¿sí? Les avisa en Bueno, el grupo. Ok, Bueno, profe. Hasta la los próxima. dejo. Me chao, hasta voy luego. hasta la Hasta otra luego. clase. Hasta luego.